¿Qué tal, hermanos, hermanas, amigos y amigas? Se cuenta que un hombre escuchaba a su vecino siempre que mencionaba muchos nombres cuando trabajaba con su mula. Es por eso que un día se acercó a él y le preguntó extrañado: vecino, ¿cuántos nombres tiene su mula? Entonces le dijo: solamente uno. Ella se llama Anacleta. Lo que pasa es que yo le tapo los ojos y cuando trabajamos le menciono muchos nombres. Esto para que ella tenga una buena actitud en medio del trabajo en equipo. Hermano, el ser humano no está para ser engañado. Sería algo absurdo. El ser humano, cuando enfrenta sus deberes y los mayores desafíos, debe sobresalir la firmeza, la valentía, la entrega, la lealtad y el amor. Todas estas cosas son algo que todo ser humano tiene. Con ello es para glorificar a Dios. Hay un pensamiento que dice: la respuesta a la adversidad es la que se convierte en madera para la grandeza. Quiero decirle que Dios es un Dios que usa la valentía de personas comunes y corrientes. Y sobre ese tema quiero hablarle en esta oportunidad. Dios lo hace, primero, cuando luchamos solos por algo insignificante, pero que es grande para Él. Segundo, cuando nos damos por entero a una necesidad que le agrada a Él. Quiero leer para ustedes el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, los versículos del 8 al 17. Y aquí vamos a reflexionar. Dice la palabra del Señor. Segundo de Samuel 23, del 8 al 17. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Asnita, que mató a 800 hombres en una sola ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo Aloita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en un lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Este pasaje, en su contexto, David había vivido 17 años huyendo del rey Saúl. Y por eso, en varias ocasiones, se refugió en la cueva de Adulam.
En esos días, muchos se unían a sus escuadrones de guerra, en especial gente endeudada, gente sin familia, enfermos, despreciados, gente triste y aún sin esperanza. Muchos serán proscritos, expulsados como el rey David, pero a David se le conoce como un gran guerrero, un hombre de fe, un poeta y talentoso músico. Sin embargo, en los últimos días de su vida, decide hacer una lista de sus mejores guerreros. Evoca la capacidad de ellos y da a entender que sus logros se dieron por la lealtad de aquellos que estuvieron en el anonimato. Sin embargo, Dios los respaldó, el Dios viviente. Ellos fueron transformados en guerreros fuera de lo común. En la época de David, las luchas que se daban eran principalmente por conquistar las tierras, las cosechas, por proteger o arrebatar hatos, pero en especial, mi hermano, mi amigo, por defender o conquistar los pozos y cisternas con aguas. Y aquí es donde ese tema bello de que Dios usa la valentía de personas comunes y corrientes, lo empezamos a denotar. Repito, primero, hermano, cuando luchamos aún solos por algo insignificante, pero que sea grande ante Dios. Siempre se ha dicho que la mejor defensa siempre es el ataque. Aunque aquí la lista de los valientes es muy grande y extensa, voy a concentrarme solamente en 3 de ellos. En el primero, José-Bosebet. José-Bosebet no se le describe mucho en la Biblia, pero realizó una descomunal matazón. Dice la palabra que fueron 800 hombres en una sola ocasión. Algo que al imaginarlo, en esa batalla, solo en las películas de ficción y en las leyendas cabe semejante proeza, mis hermanos. Fue impresionante la manera de luchar de este titán. Pero el otro, o mejor dicho, los otros dos son Eleazar y Sama. Yo quiero que veamos primero en Eleazar y Sama las semejanzas de ellos. Primero, ambos lucharon en diferentes ocasiones contra un enemigo en común, que eran los filisteos. A ambos los dejaron solos. Sí, los que les acompañaban en la batalla los abandonaron. Y también a ambos Dios les dio milagrosamente la victoria. Vamos a observar primero de cerca a Eleazar. Eleazar, su palabra o su nombre significa Dios ha ayudado. Cuando iban a enfrentar a los filisteos, la Biblia dice que Eleazar estaba con el rey David. Pero lo relevante de la escena de combate fue que sus compañeros los dejaron solos ante muchos enemigos que los rodeaban. Fue entonces cuando Eleazar, por defender al mismo rey, él le hizo frente solo. La Biblia lo describe así, dice que hirió a los filisteos hasta que su mano, subráyalo ahí, hasta que su mano se cansó y quedó pegada la espada en su mano, según el versículo 10. Mi hermano, mi hermana, a Eleazar es muy posible que Dios le sujetara a su propia espada y él mismo le diera la dirección tal en la lucha que extraordinariamente venció a centenares de enemigos que se abalanzaban hasta que quedó él exhausto, agotado, pero mis hermanos, victorioso. Después de aniquilar a sus oponentes, la gente que había huido, al ver que él los venció, se devolvieron, pero solo a recoger el botín. Es decir, se aprovecharon del momento por puro interés. El versículo 10 dice, aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Versículo 10, reitero. Hemos visto hasta aquí a 2 guerreros, a José-Bosebet y a Eleazar. Entonces agregamos el tercero, ese se llama Sama. Su nombre significa Él oye. Bien, los filisteos entonces también estaban reunidos en un lugar que se llamaba Lehi. Lehi significa colina de quijada. A este sitio se le conoció así
porque ese lugar donde años atrás Sansón había derrotado a los filisteos con una quijada. Ese día, en esa batalla, Sansón mató a 1000 filisteos. Ese pasaje usted lo puede encontrar en Jueces 15, versículos del 9 al 17. Llama poderosamente la atención acá cómo el enemigo insiste en conquistar el mismo lugar. Y aprendemos que Satanás siempre va a perseverar en conquistar lo que ya ha perdido. Dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Segunda de Samuel 23:11. La cosecha en Israel provocaba un aspecto patriótico porque realzaba el esfuerzo invertido, la dedicación de un terreno, aun cuando fuera pequeño, de un simple sembradío de lentejas, pero el terreno equivalía a tener alimentación por varios días, mis hermanos. Entonces, el principio que aprendemos de este gran guerrero es que a pesar de ser abandonado por sus compañeros, luchó celosamente por lo que le pertenecía al pueblo de Dios. A pesar de que los otros vieron que la batalla no valía la pena porque las lentejas eran insignificantes y de muy poco valor. Entonces dice la Biblia en 2 Samuel 23:12 que él, mira bien, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y subráyelo, y Jehová dio una gran victoria. Mi amigo, mi amiga, cuando venga el día de la prueba, de la batalla, o cualquier otro tipo de afrenta, el creyente en Cristo debe con valentía ser responsable y pedirle a Dios respaldo para detener el ataque o dar la solución. Si lo hacemos así, Dios mismo se encargará de darnos el resultado positivo. Hoy estamos otra vez en guerra. Nos enfrentamos nuevamente contra un enemigo espiritual. Aquel enemigo persistente, un enemigo invisible, el cual desea siempre sacar ventaja y robarnos nuestras bendiciones. Por eso Jesús dijo en una oportunidad allá en San Juan 10:10, Él dijo, Satanás ha venido al mundo para robar, matar y destruir. El enemigo busca la aniquilación de la raza humana. Y se sabe que hay una agenda oscura contra la humanidad. Incluso hay gente usada por el enemigo. Son ministros de él. Se sabe que existe un grupo de poderosos que tienen intereses en causar o provocar caos. En tiempos modernos, la historia nos dice que el mismo Hitler influenció con su maldad e hizo que muchos se volvieran perseguidores de ciertas culturas y personas. Mire, principalmente trató de destruir a los judíos. Además, él fue uno de los promotores de una guerra global y una caída de la economía sin precedentes. Por otra parte, hoy en materia de supervivencia, usted y yo estamos viviendo un nuevo orden global ante un microscópico ser. Esto porque no vamos a ser los mismos, ni seremos los mismos después de que todo esto pase. Si bien el mundo se ha vuelto ateo y ha dejado a Dios, mi hermano, para ti y para mí, que somos una minoría, nuestra fe, nuestra prueba de fe es hoy. Yo le pregunto, ¿cuáles son nuestros intereses a defender? Mire, hermano, quizás para otros nuestros ancianos no valgan mucho. Quizás para movimientos feministas que promueven el aborto, nuestros niños no valen la pena. Quizá nuestro país no se ve en los mapas y para los grandes inversionistas, la vida de nuestra gente no sea su prioridad. Y quizás inclusive nuestra propia familia no tenga gran renombre. Y quizás hoy mismo, para muchas personas, el estilo y la forma de la familia que organizó Dios o creó Dios tampoco sea importante. Ahora bien,
aunque ante el mundo somos desconocidos, le tengo una noticia. No lo somos para Dios. Incluso cuando nos encontramos solos, amigos, tenemos un gran privilegio. Tenemos el privilegio de ir al lugar más poderoso. Y ese es tu lugar secreto. Vea que Jesús mismo dijo, mas cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, Él está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso está en Mateo 6:6. Para los guerreros de David, sus armas fueron la espada, la lanza y un buen equipo. Pero para usted y para mí es el testimonio de la unidad. Es el compartir la palabra y es el hacer mucha oración. Quizá para el gran guerrero de David que se le cansó la mano, pero para usted y para mí es buscar a Dios, dejar el sueño y venir de madrugada en oración. Y hasta que se nos duerman las rodillas por estar hincados. Quizá todo esto de las prácticas cristianas, incluyendo la memorización a solas de las escrituras y aún la misma adoración, sea insignificantes. Pero sin embargo Dios nos motiva a realizarlo. Sin ninguna duda, mi amigo. La Biblia nos alienta en Isaías 41, versículos 12 y 13. La Biblia dice claro, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo, dice el Señor, yo Jehová soy tu Dios, y subráyalo de nuevo, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Recordemos entonces que el tema que estamos tratando es que Dios usa la valentía de personas comunes y corrientes. Primero, hemos dicho, cuando luchamos solos por algo insignificante, pero que es grande para Él. Segundo, y aquí viene el segundo punto para usted y para mí, que Dios usa con valentía a las personas comunes y corrientes cuando nos damos por entero a una necesidad que le agrada a Él. Cuando David se encuentra en la cueva de Adulam, era época de la siega. Es decir, había abundancia y se estaba recogiendo las cosechas. Era la época en que David con sus valientes protegían a los campesinos de las hordas enemigas que saqueaban y robaban los productos. En consecuencia, los señores habían hecho un trato con David y le pagaban con sus cosechas o con la reproducción del ganado. Un ejemplo de eso lo tenemos en el primer libro de Samuel, los versículos 25, primero Samuel capítulo 25, los versículos del 4 al 9. Y es aquel acontecimiento con Nabal y Abigail, que Nabal no quiso pagarle a David y a sus hombres el tiempo que David le había protegido. Y es entonces cuando interviene Abigail. Es nada más un ejemplo para refrescarle a usted lo que acontecía. Así las cosas, los líderes del ejército esperaban una sola orden de David para actuar, para ir a recoger el producto para la sobrevivencia del ejército. Pero en esta ocasión, cuando David hace la expresión verbal, es algo que solo se puede comparar con un antojo, con un profundo deseo. Y dice la Biblia en 2 Samuel 23, 15, dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? En el entorno, cuando David profirió estas palabras, se estaban dando las siguientes situaciones. Eran tres. Fíjese bien. Primero, 3 de sus valientes habían bajado a visitarle. No se dicen los nombres de los 3 valientes, pero posiblemente eran los que acabamos de nombrar atrás. Segundo, el pozo que se encontraba en la puerta de la ciudad de Belén en ese momento estaba capturado por los filisteos.
y había una guarnición que los protegía. Tercero, era tanta la lealtad y el amor de los soldados al rey que sin avisarle, hermanos, tomaron sus armas y fueron ante el enemigo en procura de aquella agua fresca del pozo. Por otra parte, se ha demostrado que una de las mejores ventajas que Dios ha puesto en el ser humano es el amor. Porque la Biblia dice que o sea, el amor, el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Eso lo dice Primera de Juan 4:18. Los versículos que hemos leído son una rara muestra de amor recíproco entre ellos. Porque si usted y yo seguimos leyendo, vemos que dice, mas él no la quiso beber, mire, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos, dice, sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y entonces dice la Biblia, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Segundo de Samuel 22, versículos del 16 al 17. Pudo más en el rey las heridas y su gran muestra de amor de sus soldados que su más profundo deseo. Ahora bien, si nos consideramos soldados de Cristo, debemos medirnos y empezar a preguntarnos, y le hago la consulta a usted y es para mí, ¿cuál es la más grande y el más profundo deseo de nuestro Rey, de nuestro Dios? ¿Por qué estarías dispuesto a un sacrificio especial para Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios hacer que le agrade? Es de resaltar el cómo David prefirió negarse a tomar el agua y dedicárselo a Jehová. Es decir, prefirió primero honrarlos por esa firmeza y por esa fidelidad. Pero también debemos saber que David en su vida tipificó al Señor Jesucristo. Incluso él mismo, en el Salmo 69, 21, él escribió esta palabra. Dice él, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mi hermano, estas palabras fue algo que solo Jesús experimentó 1000 años después en la agonía en la cruz. En la cruz, Jesús demostró toda su lealtad al Padre. Con sus heridas procuró satisfacer el deseo del Padre. Incluso en su profunda agonía, allá colgado en el madero, expresó estas palabras. Y él dijo en Juan 19, 28, tengo sed. Y cuando le dieron a beber, no le dieron agua, sino vinagre. Era algo como anestésico. Porque él debía de ir hasta las últimas consecuencias en su dolor para pagar así nuestra deuda insostenible, impagable que tenía en el mundo de nuestros pecados, de sus pecados y de los míos. Por eso sería ilógico que mantengamos en secreto semejante historia, ¿no es cierto? Algo por lo cual usted y yo no debemos de avergonzarnos. Porque Jesús dijo, si nos avergonzamos de Él, Él también se avergonzará de nosotros, según San Marcos 8:38. Paralelo al deseo de David, que se encontraba en plena época de la cosecha, así se muestra el deseo profundo de Dios, aparejado a que recojamos la cosecha. ¿Sabe por qué? Porque los campos están listos. ¿Se ha dado cuenta cómo en medio de nuestro encierro por este virus, la gente en la televisión se dice que sale y se ve que salen a orar? ¿Ya vieron cómo hasta los policías en las ciudades, mientras hacen guardia, están proclamando a Jesucristo? Hermano, ya se dieron cuenta cómo los doctores y presidentes de los países invitan a la búsqueda de Dios. Ya se informó que pasada la crisis en China, los cristianos están surgiendo. Mire, hermano, Jesús lo dijo en Lucas 10:2. Él dijo, la mies es mucha. La mies es mucha.
Estas palabras resuenan al final de los tiempos cuando se ve a Cristo entronizado en el libro de las Revelaciones. Dice Apocalipsis 14, del 14 al 16. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel que clamaba a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Mi hermano, mi amigo, usted que me oye y me ve, esta es la última generación. Es aquella que está esperando la segunda venida de Jesucristo. Usted y yo estamos esperando el rapto, que Dios venga por nosotros. Y en cualquier momento puede darse. Pero sin embargo, este es el tiempo donde Dios nos quiere usar, mientras Él no nos haya llevado. Se sabe que lo más difícil es la confrontación, ¿no es cierto? Pero mi hermano, debemos hacerla. Por más invisible o grande que sea nuestro enemigo, no debemos de tener temor ni miedo. Debe existir en nuestro haber y aún en nuestro rostro que estamos dispuestos, que vamos a decir que sí. Porque hoy Dios, desde aquellos tiempos hasta hoy, sigue buscando gente que nos paremos en la brecha y que digamos al Señor: sí, sí, yo voy, heme aquí. Aquel pasaje pletórico de autoridad está en Ezequiel 22:30, que dice, Él dice el Señor: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Está buscando Dios en este tiempo, gente? Nos está buscando a usted y a mí. Nos vamos a parar en la brecha, nos vamos a parar en medio, vamos a defender, vamos a conquistar, vamos a predicar, vamos a dar testimonio. Voy a contarles una anécdota que se dice del tercer presidente de los Estados Unidos, el señor Thomas Jefferson, que en una ocasión se encontraba con un grupo de sus amigos montando a caballo a campo traviesa, que cuando llegaron a un río crecido, había un caminante que quería también pasar al otro lado. Pero el caminante esperó hasta que varios del grupo pasaran. Y de repente el caminante llamó al presidente y le pidió de favor si lo podía montar en su caballo para llevarlo a la otra orilla. Entonces, lo increíble fue que el presidente Jefferson lo montó y lo pasó al otro lado. Cuando llegaron al otro lado, los hombres vinieron de él y le dijeron: dígame, ¿por qué escogió a nuestro presidente para pedirle semejante favor? Y él dijo: perdón, presidente, yo no sabía que él era el presidente. Lo único que supe es que en todos los rostros de ustedes, antes de pedirles el favor, había un rótulo que me decía: no, yo no, yo no, yo no. Pero en el rostro del presidente leía vehemente que me decía: sí, sí, sí. Mis hermanos, este es el mayor tiempo de la cosecha de las almas. ¿Cuántos están dispuestos a recogerla? Este es el mayor tiempo para dar testimonio. ¿Cuántos van a ayudar? ¿Cuántos vamos a aportar? Mi hermano, sí, el pastor puede estar necesitando de ti. Llámalo, ora por él. Quizás esté necesitando alimento. Mi hermano, tu vecino, tu amiga, tu compañera, quizás está necesitando. Debes de pegar una llamada, y en especial a los familiares. Llamémonos, oremos unos por otros. Mire, hermano, concentrémonos y unidos vayamos a realizar el deseo de nuestro Padre. Recuerden,
Dios usa la valentía de personas comunes y corrientes, como usted y como yo. Primero, cuando luchamos solos por algo insignificante, pero grande ante Él. Segundo, cuando nos damos por entero a una necesidad agradable a Él. No olvide con lo que comencé, aquella expresión que dice, la respuesta a la adversidad es la que se convierte en madera para la grandeza. Vamos a orar en este momento y pidámosle a Dios, inclina tu rostro y ayúdame a orar y a pararnos en la brecha. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que nos mantengamos con fe, aunque estemos solos en este tiempo. Señor, saber que lo que vamos a hacer, tú nos ayudarás a pesar de la grandeza del enemigo o aunque no lo veamos. Porque tú eres el Dios de todo poder y de toda potencia. Señor, ayúdanos a tener la sensibilidad de procurar agradarte, hacerlo con esmero, hacerlo con valentía y sin temor. Señor, aunque los demás se vayan y aunque la humanidad no crea en ti, en la soledad te buscaremos. Esperaremos en ti, Señor. Usa nuestra vida, nuestras características, cualidades y dones en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tu palabra nos motiva a la búsqueda de la oración. Señor, a pesar de que no somos famosos o no tener dinero o poder, tú puedes hacer proezas en nosotros como lo hiciste con los hombres de David. Y aquí estamos, Señor, tu pueblo, tus hijas, tus hijos. Para el mundo no somos conocidos, pero tú sí nos conoces, Señor, hasta lo más profundo. Dice la Biblia que no hemos hablado cuando ya tú conoces toda la palabra que nosotros vamos a decir. Qué control, qué perfección. ¿Cómo no nos vamos a abandonar en tus manos, Señor? Y por supuesto, ayúdanos a hablar de ti, del sacrificio en la cruz, de la salvación. Nosotros, tus ovejas, Señor, vamos a oír tu voz y te vamos a seguir. Y tú vas a pelear por nosotros. De hecho, ya ganaste la batalla en la cruz, Señor. Has perdonado nuestros pecados y has hecho un solo pueblo, entre judíos y no judíos. De todas las razas del mundo, tú tienes un solo pueblo. La cosecha está lista. Vamos a ir, Señor, a tu mandato, a tu deseo, Señor, a lo que es tu anhelo. Y ayúdanos, Señor, a darlo todo por la causa del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, bendice nuestros países, bendice nuestros presidentes, bendice a los doctores, bendice, Señor, a nuestras familias, protégenos, ayúdanos a salir, Señor, de este tiempo de crisis que vivimos. Y provéenos, Padre, porque es un tiempo bien difícil también. Confiamos en ti, nos abandonamos en ti, en el nombre poderosísimo e inigualable de Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. No me voy sin antes decirle, hermano, que me escucha y me ve. Este próximo viernes 17 a las 7:30 vamos a estar intercediendo, nos vamos a parar en la brecha. Tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo de Santa Cena. Búsquenos a las 7:30 por este mismo medio, por el Facebook. Enlácese con nosotros y hagamos una gran cadena de oración y levantemos un ejército de intercesión, así como Dios lo está buscando. Y hagamos lo que a Dios le agrada. Un fuerte abrazo para usted, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Gracias.